Ustedes la clase pasada, día de ayer, vieron todo lo que era fuente del derecho, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, hoy vamos a ver cómo esa fuente del derecho se relaciona con el poder. Bien. Primero que nada, vamos a ver que para que el derecho nazca, necesitamos un proceso, ¿verdad? Ayer estuvimos hablando de fuentes materiales. Ya vamos a hablar un segundo de eso para recordar. Todos estos procesos de los cuales nace el derecho, ¿sí? Esta producción de la norma jurídica, ¿se escucha bien? ¿Sí? Es que no había... Bien. Em, Todo este proceso de la norma jurídica, como les decía, ¿sí? Conlleva una relación con el poder, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos el video donde aparecía una persona contando que para ella el conocimiento venía del poder? ¿Se acuerdan? De esta mujer que nos contaba que ella en la clase de historia tenía que repetir que la conquista era buena, ¿sí? Bueno, el derecho también se relaciona con el poder, ¿sí? Previo a que exista el derecho, tiene que existir una estructura de poder. Esta estructura se puede dar tanto individualmente como un órgano. ¿Qué quiere decir? Vamos a las sociedades primitivas, donde existían los clanes y había una sola persona que era la que dictaba qué era el derecho, ¿sí? En realidad, en ese momento era totalmente consuetudinario, pero ellos eran los que decían cuál era la normativa que iba a regir esa región. Bien, hasta el día de la fecha que tenemos ya un órgano específico que es el que nos dice específicamente cómo se van a legislar, ¿sí? Cómo nos vamos a legislar nosotros. Esta estructura de poder es el poder legislativo, hoy por hoy. El poder legislativo que está, ¿dónde está plasmado? ¿Quién es el que le da este poder? La Constitución, el Estado a través de la Constitución. Muy bien. Entonces vemos nuevamente cómo hay una estructura de poder previa a que nazca el derecho. ¿Se entiende? Bueno, esto inclusive, aunque el Estado pueda asegurarse a sí mismo el cumplimiento de las normas, necesita una estructura de poder. Bueno, ayer estuvimos viendo lo que eran las fuentes materiales. ¿Alguien recuerda? ¿Qué era? Exacto, un hecho generador, es decir, una necesidad que vio el legislador y que tuvo que regular para que nazca el derecho. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, pero esto lo vamos a ver hoy más en profundidad. Estas fuentes materiales son las razones, ¿sí? Por las cuales se dictó la norma. Tienen que ver con los motivos morales. Nosotros vamos a tener factores de diferente tipo que van a influir para el nacimiento de la norma, ya sean económicos, geográficos, religiosos, etcétera. Bueno, pero previo a realizar una norma, el legislador tiene en cuenta un estudio filosófico, ¿sí? Para ver la parte ética, como ya lo estuvimos viendo nosotros, y un estudio sociológico. Previo a realizar el derecho, realizan primero un estudio filosófico, ¿sí? Donde vemos las razones morales y éticas por las cuales haríamos o crearían la norma en ese momento, y un estudio sociológico para ver los hechos, para ver la sociedad, para ver las conductas de las personas. Cuando ya tenemos la parte ética o valorativa, y ya tenemos los hechos, el legislador plasma la ley, en este caso, ¿sí? Es decir, nace la norma. Y acá, si ustedes se fijan, tenemos nuevamente, ¿qué es esto? Bien, la teoría de las tres dimensiones de las cuales hablaba Reales. Fíjense, tenemos los hechos, los valores y el derecho. Bien, entonces, las fuentes materiales del derecho, que si bien ayer vimos simplemente muy poco, hoy tenemos que decir mucho más de las fuentes materiales. Las fuentes materiales no son solamente los hechos,
sino que hay mucho más aparte de los hechos. También están los valores, ¿bien? Todo esto conlleva, como le dije yo, una estructura de poder previa, la cual va a analizar esto, este organismo va a analizar estos dos factores para que derive posteriormente en una norma. ¿Se entiende? Ayer poníamos el ejemplo de la fuente material y decíamos que cuando nació Internet existió una necesidad de empezar a regularla, ¿verdad? Porque si no, no sabíamos qué derechos y obligaciones teníamos respecto a ella. Entonces, con ese fenómeno social que en ese momento era Internet, era un hecho. Había que ver los valores que teníamos en ese momento en la sociedad para poder legislarla. ¿Se entiende? El legislador, si la sociedad ve que específicamente necesitan regular esa conducta, nace. Ya vamos a llegar a ese punto, pero no nos adelante. Bien, estas son las fuentes materiales. Respecto a las fuentes formales, ayer estuvimos hablando, que son para reales, la ley, la costumbre, ¿cuál más? Jurisprudencia y, no, y la voluntad de la parte, que él lo llama la, no, él habla de, el derecho consuetudinario no, claro, la costumbre, ¿sí? Exacto, la fuente negociable, dice él, que sería la voluntad de las partes. Entonces sería costumbre, la jurisprudencia, la ley, no, la doctrina no, la doctrina no. Sería la costumbre, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, y Reale agrega la fuente negocial o voluntad de las partes, ¿verdad? Estas fuentes formales son precisamente cómo se manifiesta el derecho, porque ya dijimos con las fuentes materiales cómo nacen, ¿sí? ¿De dónde nacen? ¿Cuál es la razón? Pero una vez que ya tenemos la razón y cómo nacen, tenemos las fuentes formales, que es cómo se manifiestan. Y se va a manifestar a través de la ley, de la costumbre, la jurisprudencia, e inclusive la fuente negocial, como llama Real. ¿Bien? Sí, o voluntad de las partes. Bueno, hay que recordar siempre que nuestro sistema es netamente romanista. ¿Sí? Ya dijimos, el sistema romanista, ¿a quién tiene primero como fuente? Exacto. ¿Sí? La ley está primero. ¿Sí? Y deja en segundo plano a las otras fuentes. ¿Verdad? Es decir, que el día de mañana, al momento de que ustedes tengan que realizar una demanda, primero van a la ley. Los jueces, al momento de fallar, primero van a la ley, ¿verdad? Esto fue algo que ya vimos. El sistema romanista está muy acentuado en la Revolución Francesa. ¿Qué tal? Donde, para ellos, las leyes, ¿sí? Eran la fuente primera y casi única. ¿Bien? ¿Por qué? Porque para ellos esto era la voluntad de la nación, que representaba la voluntad del pueblo, ¿verdad? Esto está muy bien tratado en Rousseau, en su obra El contrato social. A diferencia de cuál sería el otro sistema que existe. Tenemos dos sistemas, el sistema romanista y el sistema, el common law, exacto, que es el anglosajón. ¿Sí? Sistema anglosajón, que es el common law. Bien. Que ellos no tienen a la ley como primera fuente, sino a quién tiene como primera fuente. A las doctrinas y a la jurisprudencia principalmente, y a las doctrinas. ¿Sí? Exacto, lo vemos nosotros en el sistema que tienen, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Bien. Em, ellos evolucionan, exacto, ¿sí? Ellos se basan fundamentalmente en antecedentes jurisprudenciales, ¿sí? Bueno, a lo largo de la historia, las fuentes han ido evolucionando lentamente. En las sociedades primitivas,
Las fuentes del derecho no estaban bien distinguidas, ¿sí? Era confuso el derecho, porque el derecho estaba mezclado con lo que es los mitos, la magia, la religión, ¿bien? E incluso otras normas que no eran de derecho, sino normas habituales que ellos mismos proponían. Estamos hablando de sociedades primitivas como clanes, ¿bien? Esto se podía imponer de dos formas en la antigüedad. Una forma era por la fuerza, es decir, los miembros más fuertes del clan nuevamente decían cuáles eran las normas que iban a regir ese clan, ¿sí? Todo esto era consuetudinario, no estaba nada escrito, ¿bien? Era a través de usos, de costumbres, y nuevamente se ve como el poder tiene una estrecha relación con lo que son, con lo que son los nacimientos de la fuente del derecho, ¿sí? Otra forma era la religión, ¿sí? Lo imponía la religión. La religión te imponía normas diferentes, ¿sí? Porque antes se usaba mucho, antes, y ahora también, se utiliza muchísimo el temor que tenían las personas. Entonces, determinadas religiones te imponían un castigo divino, en caso de que, divino o también terrenal, en caso de que ustedes no siguieran sus costumbres o sus usos, ¿verdad? Entonces tenemos dos formas de imponerlo. Por un lado, por la fuerza y por el otro lado, la religión. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? El libro de Rousseau se llama El contrato social. Claro, antes se imponía, digamos, el jefe del clan y eran activos directamente. Tal cual. Antes existían los clanes, ustedes deben haber visto ya las castas, seguramente. Lo- exacto, habían las castas, ¿saben lo que son las castas, los parias? ¿Sí? Bueno, antes, en la India estaban divididos en diversas castas. Tenían las castas de los guerreros, de los gobernantes, etcétera, etcétera. El que nacía, exacto, los brahmanes, el que nacía en una casta, no podía cambiar de casta. ¿Sí? Si ustedes nacían en una casta, toda su vida estaba determinado a ser de esta casta. Sin embargo, si ustedes dentro de ese clan, de ese sector, eran castigados, podían ser expulsados. Al momento de ser expulsados, que era el peor de los castigos, se convertían en parias. Los parias eran personas que no tenían casta y que tenían que vivir en soledad, básicamente, ¿sí? Se los expulsaba de la casta, ya no tenían ningún tipo de ayuda de parte de este sector. Bueno, ahí se ve nuevamente, como dice acá el compañero, cómo la fuerza se impone y es la norma que va a regir entre los ciudadanos de esa casta. Tiempo después empezaron a existir órganos, todo esto lo van a ver muy bien en derecho romano seguramente y en historia del derecho, ¿sí? Tiempo después empezó a existir, perdón, órganos que ya se dedicaban exclusivamente a estudiar el derecho y a declararlo, ¿sí? En los principios en Roma encontramos a los jurisconsultos. Los jurisconsultos eran una suerte de jueces que estudiaban el derecho, ¿sí? Y luego lo declaraban para que se aplique. En Roma, en principio, el derecho no era a través de leyes, era, como les estoy diciendo, a través de jurisprudencia y a través de usos y costumbres, ¿sí? Era totalmente consuetudinario. Sin embargo, y eran doctrinarios, perdón, y eran doctrinarios también. ¿Por qué? Porque existían específicamente personas, los pretores, que eran los que estudiaban el derecho, ¿sí? Y ellos básicamente, al momento de aplicar el derecho, ellos eran quienes lo interpretaban a través de su saber entender. ¿Se entiende? Todavía no hemos llegado a la ley escrita. Seguimos en algo consuetudinario, simplemente ahora tenemos un esbozo de que ya hay un sector de la sociedad, un órgano específico que ya estudia el derecho y ya ante un determinado litigio, ante una duda entre dos personas por un hecho, ya podíamos consultar ante ellos para ver cuál es el derecho que se aplicaba. ¿Sí? Este, sí, ayer fuimos mucho más rápido. ¿Sí? El doctor Farfán más rápido.
Está bien. No, lo que pasa. No, lo que pasa. No, el doctor Farfán sabe mucho, por eso va más rápido que yo. Este, bueno, como le decía, estamos en un sistema todavía que no ha sido legislado. Luego, mucho tiempo después, en Roma precisamente empiezan a legislarse, ¿sí? Empieza a haber un sistema legislado. ¿Cómo se legislaba en Roma? ¿Ustedes vieron algo? ¿Saben cómo? Se empieza a ver un registro de las leyes, perdón, un registro de todas estas costumbres y usos y normativas, como dice usted, las 12 tablas, etcétera, tal cual. Estas tablas inclusive se empezaban a cincelar en mármoles y se los ponían en plazas públicas o en lugares públicos para que la gente tenga conocimiento de cuál era la normativa que los estaba rigiendo, ¿verdad? Ahí empezamos a tener un esbozo de lo que es la ley. Bueno, es más, inclusive la palabra ley, tenemos algunos autores que dicen que viene del término legere, en latín, que significa leer, porque se colocaban estas tablas, como les digo, estos mármoles, en las plazas públicas o en cualquier lugar público para que las personas las puedan leer y de esa manera sabía cuáles eran las normativas que los iba a regir a partir de ese momento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Claro. Bueno, poco, pero ¿qué? Pero hay Ah, ¿tienen parcial ahora? No, no, está online, digo. Bueno, sigamos. Eh, bueno, como le decía lo de la ley. Ayer estuvimos viendo la ley. La ley puede ser tomada en dos sentidos, en sentido amplio o en un sentido restringido. En sentido restringido, es decir, hilando muy fino y diciendo qué es específicamente la ley, nos dicen que es aquella norma jurídica que emana del Poder Legislativo. ¿Sí? Ese es en sentido estricto. En sentido estricto. Exacto. Restringido o estricto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el autor? Estrictamente, si vamos a hilar muy fino, la ley es aquella norma jurídica que emana del Poder Legislativo. En ese momento nos habla que solamente pueden ser ley aquellas que sean sancionadas conforme el proceso de la ley, el proceso de sanción de leyes, ¿sí? Que se encuentra en las constituciones. Para él, si tomamos este concepto, ¿sí? Ley es exclusivamente lo que emanaría provincialmente de la legislatura y nacionalmente del Congreso. Exacto. Bien. Las demás, todo lo otro que nos norme, todas las otras normativas escritas, no entrarían dentro de este concepto. ¿Sí? Esto es el sentido estricto. Si a ustedes el día de mañana le preguntan ley en sentido estricto o amplio, ustedes tienen que decir en sentido estricto, exclusivamente las normas jurídicas que emanan del Poder Legislativo. ¿Sí? Porque es el órgano que reconoce la Constitución que tiene esta facultad de legislarlo. Para este concepto, cualquier otra normativa escrita que nos rija no es una ley. ¿Sí? Sí, la pregunta. Para este concepto, las ordenanzas, las resoluciones no entrarían. ¿Sí? Para ellos, ley, en este concepto que estamos hablando, que es muy estricto, simplemente son las normas jurídicas que emanan del Poder Legislativo. Nada más. No, no entrarían las resoluciones, las ordenanzas, etcétera. Sin embargo, tenemos otro concepto, ¿sí? Que es el concepto amplio. Ayer lo estuvimos viendo, no sé si se acuerdan. Los miro porque ustedes son de la mañana. Yo sé que se acuerdan y no quieren decirlo porque son tímidos, no hay problema. Pero se los leo. Para el concepto amplio, la ley, el conjunto de normas jurídicas deliberada, sancionada por un órgano
con facultad legislativa. ¿Sí? Bueno, sí, sí, la repito. Es la norma el conjunto de normas jurídicas deliberada y sancionada por un órgano con facultad legislativa. Conjunto de normas jurídicas deliberadas y sancionadas por un órgano con facultad legislativa. ¿Sí? El restringido también. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Acá decimos deliberada, está bien sancionada, perfecto, como la anterior, pero dice con un órgano con facultad legislativa. No dice exclusivamente con el poder legislativo. ¿Se dan cuenta? Un órgano con una facultad legislativa dentro de este concepto que estamos viendo entraría en lo que acá nos preguntaba la compañera, que son las ordenanzas. Bien, sí, ¿cuál es la pregunta? Exacto, el Poder Ejecutivo también puede dictar una normativa. ¿Qué dicta el Poder Ejecutivo? Decretos, tal cual, posteriormente. Pero ellos se rigen por decretos, ¿sí? No por leyes. Dentro de este concepto amplio entraría lo que son los decretos, ¿sí? Dentro de este concepto amplio, como preguntaba la compañera, las ordenanzas municipales, emanan del municipio, también ingresarían, ¿sí? Porque son órganos con facultades legislativas, dice. Bien. En este caso, cuando habla de órganos de facultades legislativas, nos está diciendo un órgano que puede realizar una norma, la cual nos va a regir a nosotros, sin necesidad de cumplir todos los plazos que están dentro de la Constitución para hacer una ley específicamente. ¿Se entiende? Por eso tenemos un sentido estricto y un sentido más amplio. El decreto reglamentario entraría en ¿cuál concepto? En el amplio, perfecto. Exacto, el Consejo Deliberante es un órgano con facultad legislativa. Perfecto. Bueno, ¿se entiende entonces cómo serían los conceptos de ley? En sentido amplio y en sentido estricto. ¿Sí? ¿Cómo? En sentido amplio, cualquier organismo que tenga una facultad legislativa, exacto, es el que nos va a regir y es el que entra dentro de este concepto. ¿Está bien? No, no hay problema. Me freno y lo repito, no hay problema. ¿En serio? Sí. Bien. El Ministerio de Educación o los ministerios, acá me preguntan, ¿tienen facultades legislativas? Sí, a través de resoluciones, los ministros, ¿sí? Exactos. Son, como dice acá el compañero, son internas que van a regir pura y exclusivamente exacto, a su campo. En caso de salud, en caso de educación, la parte educativa, ¿sí? Por eso nosotros vemos, qué sé yo, ha salido la resolución en el Ministerio de Salud que ahora todos tienen que entrar de 8 a 12, ¿sí? Rige para la gente del Ministerio de Salud, ¿sí? Ha legislado de una forma en la cual ha regulado nuevamente la conducta de las personas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué norma? En la pandemia, el uso de barbijo ya lo legisló directamente el Poder Ejecutivo a través de decreto. Pero, claro, pero ¿qué ha pasado? Y está bueno para ponerlo como ejemplo, pero con el informe del Ministerio de Salud. Entonces tenemos de vuelta los valores, los hechos, ¿cuáles eran? Estábamos en pandemia en ese momento, ¿sí? Era un hecho social, como dice acá, que estamos en pandemia. Necesitábamos, se crea el COE, exacto. Necesitábamos, ¿sí? Del informe médico, el cual nos iba a decir cómo socialmente teníamos que manejarnos nosotros. Veíamos en ese momento también los valores que teníamos en la sociedad y se saca una norma en la cual nos rige a nosotros que usemos el barbijo, ¿sí? También se creó, como dice acá el compañero del COE, que todos lo veíamos, me acuerdo, 7, 8 de la noche, estábamos todos pendientes al principio. Eh, ¿Se entiende cómo sería el concepto de ley? ¿Sí? Y cómo el proceso de ley siempre está, como le dije,
vinculado con el poder y cómo tiene en cuenta siempre estos dos puntos, valores y hechos. ¿Sí? Bueno, ayer vimos un poco de esto de las fuentes, solo que lo vimos muy rápidamente. Se deben acordar, lo miro siempre lo de la mañana porque ellos se deben acordar son con los que yo tengo clase específicamente. Este, bueno, otra de las fuentes del derecho, perdón, antes que nada, quiero dictarle las características o quiero hablar de las características de la ley. ¿Sí? Hicimos un cuadro ayer y lo voy a hacer de vuelta porque sé que hay gente que no está acá o que no lo ha podido ver y que está seguramente en su casa, en la computadora, que deben ser cerca de 500, me imagino, porque si acá hay menos, 500 conectados en este momento. La ley, ¿sí? El cuadrito es así, la ley, y la comparamos con la costumbre. Yo no sé si a la mañana yo lo hice al cuadro y se los mandé a los profesores, no sé si se hizo después el cuadrito este. Bueno, tenés razón, a los chicos de las 10 no se lo escribí, a lo de las 8 sí. Sí, no, mi letra no es buena. No, no, no se preocupe, son jeroglíficos. Ahora lo vamos a ir viendo, despacito. Este cuadro lo hicimos con los profes para que ustedes puedan comparar la ley con la costumbre, ¿sí? Y sea más fácil estudiarla. Bueno, la ley y la costumbre, ¿sí? Conforman su origen. ¿Cuál es el origen de la ley? ¿Cómo se origina la ley? A través de un órgano, a través de un órgano y un procedimiento, ¿verdad? Un órgano y un proceso, ¿sí? Este órgano, ¿cómo tiene que ser? ¿Quién dijo? Competente, exacto. ¿Quién dijo? Tiene que ser competente, exacto, competente. ¿Qué quiere decir que el órgano sea competente? Que tiene las facultades para poder dictar y poder regir respecto a esa materia específicamente, ¿sí? No puede cualquier órgano, por ejemplo. Exacto. El impuesto no lo puede regir un ministerio. El impuesto es por ley. Exacto. Tal cual. Tal cual. Exacto. Así es. Tiene que ver todo el procedimiento de la ley. Pero es a través de una ley. ¿Sí? No puede ser a través de una ordenanza. ¿Sí? ¿Se entiende? La materia exclusivamente de un puesto acá, como nos dice la contadora. Bien. No, claro, claro, eso es diferente, digamos. Claro, es diferente. Pero vos lo que me querés decir es si es que una municipalidad saca una norma de la cual ellos no tienen facultad para sancionarla, ¿verdad? Eso es lo que me estás preguntando. Bueno, en ese caso, suponiendo que, a ver, al no tener facultad no es válida, ¿sí? No sé si me entendés. Y puede ser declarada, sí, 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 pero estoy hablando, por ejemplo, no sé, la municipalidad que saque una norma donde diga que ahora, no sé, que toda Argentina tiene que hacer algo. La municipalidad rige el municipio y determinadas cosas, no, no puede regular sobre todo, ¿sí? ¿Se entiende? Que tenga validez de Exacto. Puede sacar, como dice, el municipio puede sacar una ordenanza municipal que tenga eficacia dentro de lo que es el territorio municipal elegido, como dice acá la compañera, ¿sí? Pero también sobre materias que ellos puedan legislar, ¿no?
Hay materias que no pueden legislar ellos, ¿sí? No pueden sacar una ordenanza, qué sé yo, penal. ¿Te das cuenta? Es sobre materias. Bueno, sí. Mm, sí, no, son tasas. Exacto. Claro, tal cual, así es. Bueno, ¿y cómo se origina la costumbre? A través de una repetición, ¿sí? De repetición de actos, de conductas. Sí, y es desconocido, eso habían puesto ustedes seguramente. Desconocido, conocido o espontáneo, como quieran decirle, ¿sí? Bueno, en cuanto a su elaboración, ya lo estuvimos viendo. Esto tiene, como dijimos recién, un proceso. Y esto, ¿cómo se elabora la costumbre? A través de, exacto, los actos uniformes, exacto. Actos uniformes repetidos. Me imagino que los que están en la casa están viendo ese cuadro y no deben entender nada. Bueno, acá proceso. Proceso. Es un proceso que ya está predeterminado para hacer, para que nazca. Bien, tal cual. Vamos a ver la parte de la eficacia. La ley en cuanto a la eficacia, sabemos que es obligatoria, ¿sí? Y universal, universal o general, ¿sí? En tanto, la costumbre, como dijimos muchas veces, es particularista porque va solamente a ciertos sectores. Bueno, eso ya lo van a ver bien después. En cuanto a la forma de la ley y de la costumbre, ¿se acuerdan? Una es escrita y la otra es no escrita, y ya le dije, no hace falta que expliquemos eso, me parece. Escrita y no escrita. Y en cuanto a la vigencia, una es determinada y la otra indeterminada o incierta, ¿sí? También vimos por qué. La ley, muchas leyes prevén cuánto tiempo van a durar, ¿sí? Ya prevén su vigencia, hasta cuándo, hasta qué día específicamente. Y de no preverla, también es determinada porque sabemos que al momento de que sea modificada o dejada sin efecto, ¿sí? Su vigencia se termina. En tanto, la costumbre no. La costumbre es indeterminada porque no sabemos cuándo dejará de existir. Bueno, nosotros vimos lo que era costumbre ayer. ¿Se acuerdan? Veíamos que era, sí, exacto, repetición constante de actos uniformes con la conciencia de la obligatoriedad por parte de quienes las realizan. ¿Sí? Tenemos dos elementos, tenemos el elemento material por un lado, ¿sí? Y el elemento espiritual por el otro. ¿Sí? El elemento material era la repetición constante de actos uniformes, es decir, exactamente el mismo acto, la misma conducta enmarcada dentro del mismo hecho. En tanto, el espiritual era la conciencia, ¿sí? La convicción que tenía estas personas de que si no se realizaba, podría existía una sanción. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esta tiene características. ¿Cuáles son las características que no vimos ayer de la costumbre? La costumbre es, como dijimos, es incierta,
Bien. ¿Por qué sería incierta la costumbre? Porque se pierde el tiempo, porque se deja, algunos no tienen fundamento, los ríos no, no tienen fundamento porque Está bien lo que me dicen. Es incierta precisamente por esto que me dicen. Primero que no todos la interpretan de la misma forma, ¿sí? Puede existir una doble interpretación. ¿Se entiende? A diferencia de la ley, como hablábamos, que está bien determinado cada una de sus características y lo que va a regir. También es de lenta. ¿Está escribiendo? Ahí va. Es de lento proceso de elaboración, ¿sí? Precisamente por lo que hablábamos. A diferencia de la ley, que sabemos cuándo nos empieza a regir, cuándo tiene validez, ¿sí? Este no. Esto simplemente empieza con el tiempo y se empieza a dar y no sabemos cuándo empezó, ¿sí? Por eso también es incierta, pero sabemos que se da una lenta elaboración porque se da a través del tiempo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, claramente no tiene un autor definido, a diferencia de la ley, que sabemos de qué órgano emana, ¿verdad? La costumbre no tiene una persona definida que digamos, él empezó con esta costumbre o ella, ¿sí? Simplemente se empieza con la costumbre, sí, sí. no usan la tecnología, no tienen una legislación, no tienen nada, por eso simplemente, digamos, viven en base a la cultura que tiene ellos, la ideología. Los han aplicado también por qué están haciendo el constitucional. Yo entiendo que por estar en Estados Unidos, esa Sí existen hoy por hoy comunidades que se rigen consuetudinariamente o por sus usos, digamos, que vinieron desde de antepasados. La comunidad gitana, por ejemplo. Sí, sí, sí. Igual también hay que respetar, digamos, las leyes de ellos. ¿Sí? ¿Se entiende? De las otras comunidades. Claro, en este caso es una costumbre, pero la sanción es una sanción social, claro, o sea, individual, como profesional, o grupal, como no, porque es cuando la sociedad bueno, empieza a decir, mira, esta persona, que va haciendo, ya te castiga socialmente, ¿sí? Eso puede ser castigo. Pero en este caso, cuando hablamos de costumbres jurídicas, es diferente. ¿Por qué? La costumbre jurídica ya les daba el ejemplo de la tesis de ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba antes de 1987? No estaba claro, pero ustedes tenían que aceptar el apellido del hombre al momento de casarse, ¿verdad? Las mujeres debían, por costumbre, adicionar el apellido del hombre al momento de casarse con el prefijo de. ¿Sí? Esto era una costumbre antes de 1987. Bueno, pero ¿qué pasaba si no lo hacían? Porque era por costumbre. Había una sanción. Primero que, si el hombre lo pedía ante el juez se lo iba a otorgar, seguramente. Y segundo, que de no hacerlo, incurrían en una injuria grave hacia el marido de la mujer. ¿Sí? Y dentro del Código Civil se encontraban las causales de divorcio y una de ellas era de injuria grave. Entonces, en caso de que no adicionaran el apellido, ellos pueden pedir inclusive el divorcio. Bueno, ese era el tipo de costumbres jurídicas que tenían una sanción. Otro de... No, no, estoy viendo que esto sube más. Eh, Otra de las fuentes del derecho que vimos,
quiero ir por las partes que no... ¿sí? Bueno, otra de las partes que vimos de las fuentes del derecho fue la jurisprudencia, ¿verdad? Como sabemos nosotros, los jueces deben fallar al momento de tener un litigio, un caso. Bueno, muchas veces no se encuentra específicamente en la ley, otras veces sí, ¿sí? Y muchas veces se utiliza la jurisprudencia, que es la forma en que se ha interpretado una norma en un juicio y en una sentencia por un tribunal superior, ¿verdad? ¿Alguien tiene la definición de jurisprudencia? ¿Ya la vimos? ¿Sí? Fuerte. dictada por la jurisdiccional del Estado para resolver casos semejantes. Bien, es el conjunto de sentencias, como dice acá el compañero, de orientación uniforme, dictadas por un órgano jurisdiccional del Estado para resolver casos semejantes. Esta es la definición que nos da Torre, ¿no? Hay varias más, pueden elegir la que a ustedes les guste. Conjunto de sentencias de orientación uniforme dictadas por un órgano jurisdiccional del Estado para resolver casos semejantes. ¿Verdad? Por jurisprudencia dice no para todo mundo. Ese sería un ejemplo. Pero hay que hacer juicio. Claro, Hay muchísimos casos. Los chicos de la mañana siempre hablamos del caso de los alimentos. ¿Se acuerdan que decíamos que el 20% que te regulan cada vez que se piden los alimentos a los juicios? Pero esto no es que la ley te diga que el 20%, sino que es por jurisprudencia, ¿verdad? Ayer seguramente vieron cómo se va sentando jurisprudencia conforme los diversas jerarquías que tiene cada juez y cómo va, el juez superior va sentando jurisprudencia. Todo eso lo vieron ayer, ¿verdad? Bueno, vamos. Soy del profesor, no, del profesor Pantaleón. ¿No? volado. Está bien, está bien. Sí, sí, tiene el práctico. Los chicos también tienen el práctico. Eh, seguramente ya lo está terminando. Bueno, vamos a ver rápidamente lo que es la doctrina, ¿sí? La doctrina, antes que nada, ayer me preguntaban y les decíamos que no es obligatoria, ¿no? Recuerden, ¿sí? La doctrina. Es otra fuente del derecho, la doctrina, ¿sí? La doctrina es el conjunto de estudios científicos de juristas acerca del derecho para aplicarlo, interpretarlo o teorizarlo. Va de nuevo. Conjunto de estudios científicos de juristas está en Torreno, igual. Se lo dicto igual. Conjunto de estudios científicos de juristas acerca del derecho para aplicarlo, teorizarlo, para aplicarlo, teorizarlo o interpretarlo. Acá en este momento, lo dije ayer en una de las clases de la mañana, no recuerdo en cuál, hablábamos de los juristas de derecho. Hablábamos de gente que son específicamente gente que se ha especializado en una materia y escribe sobre esta, ¿verdad?
Nosotros, el día de mañana, ustedes, cuando sean abogados, pueden citarlos, ¿sí? O pueden fundamentar una de sus demandas, o por qué no, una de sus sentencias cuando sean jueces, con la doctrina, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos el ejercicio este de el ius positivismo y un naturalismo? ¿Sí? Ahí vemos los doctrinarios. Vieron a Hart, Dworkin y todos los otros, ¿sí? Coase, etc. Cada lado de la clase se centró en uno de ellos, ¿sí? Tomó una postura de la doctrina y conforme a lo que decía la doctrina, falló con respecto a lo que era pacífica, ¿sí? Y su derecho a estudiar. Bueno, ahí ustedes están viendo cómo funciona la doctrina. Ah, bueno, no, lo de la mañana no lo perdieron. Simplemente ellos, digamos, dieron sus alegatos, expusieron todo muy bien y quedamos ahí, digamos. No, no es que hubo un juez que decidió cuál de los dos ganaba o perdía. Y la verdad que estaban muy buenos los dos alegatos, de los dos lados. Te hacían duda. No, sí, sí, muy bueno. Eh, bueno, como le decía, esto lo van a utilizar mucho el día de mañana, ¿sí? Si tienen que fundamentar para hacer, como les digo, demandas, leyes, etcétera. Como nos están corriendo con el tiempo acá, vamos a ir directamente a la voluntad de las partes o la fuente negocial, que era la última. ¿Sí? La voluntad de las partes también es fuente del derecho y se manifiesta a través de los contratos. Como dijimos ayer, una persona, después de los 18 años, según la ley argentina, ¿sí? Tiene una autonomía de la voluntad plena y puede regular sus derechos dentro de lo que permite la ley, ¿verdad? A través de los contratos. Pusimos el ejemplo de el contrato de locación, ¿fue, no? ¿Pusimos? Sí, de alquiler, ¿bien? Donde uno donde uno manifestaba que iba a pagar cierta suma de dinero y el otro que le iba a alquilar el lugar, ¿sí? Le iba a dar la disponibilidad del inmueble a esta persona. Bueno, esto también fue fuente del derecho, porque el día de mañana, ¿sí? Si van a un juicio, por ejemplo, el juez va a tener que ver cómo se regían ustedes conforme al contrato. Siempre que este contrato, como dijimos, sea como lícito, la voluntad no esté viciada, la voluntad legítima y que no sea contrario a la ley. Perfecto, ¿sí? Hablamos de la voluntad viciada, ¿se acuerdan? Cuando una persona es amenazada o cuando es engañada, ¿sí? Me miran raro, ya me parece que no se acuerda, bueno, no importa. La voluntad, ¿sí? ¿Está bien? Claro. Bueno, lo que vemos acá, digamos que si la voluntad de las partes está viciada, ya sea, por ejemplo, por un engaño, como decíamos ayer, te alquilan el inmueble para vacaciones, van y son 5 familias que están alquilando el mismo inmueble o que no existe el inmueble, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La voluntad estaría viciada en ese momento. Lo otro que decíamos que para que el contrato sea exigible, tiene que ser lícito y no tiene que ir en contra de la ley. Ponía el ejemplo de los compañeros, es el ejemplo de matar a una persona por un contrato y que después no pueden exigirle el pago. Decía, eh, es fuerte, pero sí sería porque va en contra de la ley. ¿Se entiende? Fundamentalmente lo que nosotros queremos que hoy les quede bien claro cómo evolucionaron las fuentes del derecho, como dijimos al principio. Cómo fueron el principio consuetudinaria, pasando por los usos, ¿sí? Luego cómo empezaron lentamente a haber gente que se especializaba en derecho, a declarar cuáles eran los derechos, y luego hasta que llegamos a la parte legislativa, ¿sí? Bien. Todo esto, como dijimos al principio, vinculado siempre al poder. Bueno, entonces tenemos las fuentes del derecho. Costumbre, perdón, tenemos, para resumir rápido, fuente del derecho material, que eran los hechos y los valores que dieron nacimiento al derecho, a la norma, ¿verdad?
Fuente formal, que es la forma en que se manifiesta. Ley, costumbre, jurisprudencia. Y reales le agrega la voluntad, ¿sí? Que sería la fuente negocial, como le dice él. Bien. Dentro de esta, como dijimos, tenemos la ley con sus características, sus procesos que vimos acá, que para nuestro sistema romanista es el primero, sistema anglosajón, common law, no. Tenemos la costumbre, ¿sí? Repetición constante de actos uniformes, con la obligatoriedad, con la conciencia de obligatoriedad de las partes, ¿verdad? Que lo realizan. Con las características determinadas, la jurisprudencia, que ya vimos cómo se aplica, ¿sí? La doctrina, donde vemos a los juristas específicamente en determinadas materias cómo se expresan, y por último, la voluntad de las partes. Bueno,